Miguel Calzada León y amigos, la gran oportunidad de yo poder intercambiar, conocer a esas, el lujo que me da la vida de poder tener y crecer con amigos. Yo creo en la palabra amigos y todos tienen una vida muy particular y muy especial. Vicepresidenta ejecutiva de Azonadores, Águila Endor, pero hoy yo quiero conocer, ya le hemos hablado todo lo que es la parte profesional, no lo vamos a saltar eso. Pero vamos al ser humano. Águila Endor, la abogada, la madre, la que fue estudiante, cum laude, todo eso. Pero yo quiero, en lo personal, y que ustedes conozcan más de Águila. Ahí, maneta. Miguel, me sorprende. Viste cómo te... una volteé la media. Está bien. Águila, qué gusto, de verdad. Estamos en un escenario muy particular, en tu casa, en tu escenario. Y Miguel Calzada León y amigos sale, fuma puro, tenemos la oportunidad de conocer a ese amigo, pero yo te tenía que aprovechar. Águila Endor infancia. Cuéntame un chin de ti, padre, madre, cuántos hermanos, colegio donde tú estudiaste. Me encanta preguntarle si tú brillaste alguna vez, si tú llegaste a marotear, ¿cómo era la niña, jovencita, adolescente, profesional, madre? Mira, yo nací, mi mamá y mi papá siguen casados, o sea que vengo de un matrimonio muy estable. Qué chulo. Mi papá sigue siendo mi mejor amigo. Yo creo que si dieran un premio de papá, él se lo gana por mucho, es el mejor papá. Y le digo que debería dar clases y instruir. Eso significa que es recto, que se pone disciplina, que acompaña, que da amor y que sabe cómo estar con cada uno de sus hijos. Un buen guía de familia. Sí, él es la primera persona que llamo cuando tengo un problema. Papi tiene algo que me gusta mucho y que yo le digo, mira, yo quiero hacer esto. Y él me puede decir, mira, yo creo que no, por esto y aquello. Pero yo voy y lo hago. Y él nunca me ha llamado para decirme, mira, él solo dio un consejo. Pero tú te quedas tranquila que consultaste y que obviamente... Pero también él no tiene esa expectativa, él solo tiene un buen consejo. Y a partir de ahí, él te acompaña en tu decisión, cual que sea. Él te va a acompañar sin juzgar esa decisión. Okay. Y siempre va a estar. Así que vengo de un papá amoroso, presente, un papá diferente de esa época, ¿verdad? Que jugaba muñecas, que llegaba al final del día y me hacía aprenderme 5 palabras diarias, donde no se podían cortar las palabras, sabía hablar correctamente. ¿Cuántos son ustedes de hijos? Somos 3 hermanas, un hermano mayor por parte de papi, y luego nosotros nos criamos 3 hermanas. Mami, presente, una mujer que cocina, ama de casa, era chulísimo llenar la hojita del colegio, profesión de la mamá, ama de casa. Que sí, que siempre está ahí, que todos los vecinos la quieren, de pendiente Santiago, pendiente a todo el mundo, pendiente a cada una de nosotras. ¿Y dos esa hermanitas infancia, mucho más pequeñas? ¿Tú eres la mayor? Así que yo soy la mayor y me crié con mi hija única, porque yo le llevo muchos años a mis hermanitas. Entonces yo era hija única cuando nacieron las niñas. Decían, ahí vienen Agui y las niñas. Así que eran las niñas. O sea, que tú fuiste, tu hermano mayor que tú. Mi hermano es mayor que yo, pero no tuvimos la dicha de que viviera con nosotros. Pero entonces en ti fue el inicio práctica de padre. O sea, contigo había... Sí, claro, conmigo. Y las chiquitas siempre son las que van en coche. India, su conejillo de India, correcto. Ok, ¿y esa infancia? ¿Dónde fue tu estudio, tu Santiago? No, mi mamá es de Santiago. Yo estudié en el Colegio Santo Domingo. Aquí. Primero me pusieron unos años en el Mario Auxiliadores y de ahí en el Colegio Santo Domingo, me gradué del Colegio Santo Domingo. Aquí en Santo Domingo, en la Bolívar. En la Bolívar. Sí, porque eso era un clásico. Eso era un clásico, exacto. Entonces tú tuviste esos recreos, esos muchachitos en la puerta, no había muchachitos. Ah, bueno, en la salida, sí. Yo llegué a brillar para pararme ahí. ¿Tú eras qué, Loyola? Loyola, fui La Salle, Loyola, nuestras etapas de vida. No, pero yo era muy tranquila, yo leía mucho, me gustaban los poemas, me gustaba la poesía, leía incansablemente, leía de todo. O sea que tú estudiante fuiste buena, brillante estudiante. Fui muy buen estudiante. ¿Se sentaba adelante, atrás, en el medio? En cualquier sitio, porque la verdad que no hablaba, en esa época no hablaba mucho. No tú eras muy... Yo era reservada en el colegio. En la casa tal vez no, pero en el colegio sí. Y lo que yo no era aplicada, era una cosa muy rara. Yo no estaba muy clara de las tareas, yo no estaba muy clara de los exámenes, pero pasaba en cuadro de honor. O sea que no, pero está muy bien. Y si hubiera estado clara. Pero ponía atención, entonces eso me ayudaba, ponía mucha atención en clases. ¿Cómo fue tu infancia?
¿Cómo fue esa infancia, colegio? ¿Tú tuviste la oportunidad, no sé, si en el primera vez que pregunto, como mujer, las niñas hacían excursiones, nosotros hacíamos cueva de Pomier, con el padre Sí, Chupo, claro, ¿y hacíamos ustedes? excursiones, ellas se iban a veces un día y brillaban. Yo me iba a la dirección y me sentaba. Porque a mí Cuando no me- brillaban. Porque se iba el curso entero. Y tú te quedabas, tú A no mí- ibas a la mi papá no excursión. me daba permiso. Entonces, O sea que tú no Ok. viviste esa experiencia. de irme del colegio, no, de ¿De irme. verdad? No. No, mi papá no me dejaba, entonces yo me quedaba. Entonces tú ahí en la dirección. Me quedaba en la dirección o en otro sitio, me quedaba. Ah, Pero bien, tranquila. Mira, y a nivel familiar, recorrido, país, tú estás hoy en una responsabilidad que tienes la oportunidad, al igual que yo, que tenemos o información o tenemos que vivir, conocer más lo nuestro. Era, Bueno, sí, íbamos mucho de excursión, íbamos a Santiago, y ahí me pasaba mucho tiempo. Y tú sabes que en Santiago no es como en Santo Domingo. Entonces, Santiago, tú estás en Santiago y en un minuto estás en Moca, después estás en Jarabacoa, cenas en porque La es una Vega. base, está- Sí, Santiago es una base. Jarabacoa, que es la Sí, comida del... Santiago es pero una base. el Es hub, una base, el hub. exactamente. Salíamos en coche y sí, y conocíamos gran parte del país, Barahona, Pedernales, Jimaní, sí. Y dime anécdotas así que te llegue a la mente de eso, de alguno de esos viajes a San Francisco, a Moca, a Jarabacoa. Yo recuerdo que cuando nosotros íbamos con mis padres, yo creo que de ahí la vena mía turística, con papi nosotros nos montábamos en el carro y teníamos que sabernos el nombre de los puentes, de los ríos. Ah, de los De ríos, aquí a claro, Palmar de Ocoa, claro. de Santo Domingo a Palmar de Claro. Ocoa, y al revés, y los pueblitos Quijaquieta, todas esas cosas. Entonces, como que era bonito. Sí. Pero siempre había alguien que fallaba. Hablo yo, digo yo, que yo qué. Pero esa anécdota así de infancia que te queda del interior del Cibao, que te Mira, llega. yo creo que pueden haber muchos. Una vez fuimos a un museíto que nunca se me va a olvidar en Moca, Ajá. que es un museo como taíno, y a mí me llamó mucho la atención el que hubiera algo así, en un Exacto. lugar que nadie se lo imaginaba. Pero yo pienso que mis recuerdos felices sin duda están en Santiago, en Rincón Largo, con mi familia materna, Ok. donde eran todos los hermanos de mi abuela. Entonces el patio era común. Siempre había un tema pero ahí familiar. había que buscar la leche y servía, y buscar el huevo donde la gallina, y buscarlo allí en el patio. Y un olor muy Entonces, particular. Las frutas, ellos marateaban, a mí me daba miedo. Un día lo hice, cogí valor y me subí en una mata y tuvo que venir todo el mundo a bajarme, porque después que yo me subí, como yo me Perdiste bajaba, el tiro para abajo. como yo miraba para Porque tuvo que subir el grupo abajo. 911. yo de ahí no. Pero eso por lo menos Y te teníamos queda de un señor experiencia. que se llamaba El Gallo. El Gallo era un cochero. Y entrar en Santiago, en Rincón Largo, era entrar en la cápsula del tiempo. Tú dejabas el auto, entrabas en esa casa y a partir de ahí nos movíamos en coche. El gallo era el hombre. El Gallo, que movía. tú ibas a la casa del Gallo y le decías, mire, a las 4 de la tarde para que nos busque. Y nos El llevaba Uber, donde el él Uber era de la época. Él nos llevaba a donde la tía, nos buscaba donde la tía. Qué bonita experiencia de vida. Todo se movía en coche y era criarse con todos mis primos. Fue buenísimo porque hoy somos todos una grandísima familia, donde se perdieron los apellidos y se quedó el lazo de sangre. Pero que eso se ha perdido Sí. y eso queda como obviamente una historia de vida, porque todo, por Bueno, toda la parte. como santiaguera, nosotros, o sea que los santiagueros somos como de tribu, que es lo que tú dices que se ha perdido. Nosotros somos 3 hermanas y entre las 3 tenemos 5 hijos, entonces, y 2 esposos. Entonces ellos todos están muy alineados y saben O que sea, si que uno ese- no dio el permiso, el otro no va. No importa que la O mamá sea que el diga efecto que sí. dominó. No importa que la mamá diga que sí, si mi hijo quiere, yo digo que sí, pero mi hermana dice que no, ya él no va. Se cayó. Si mi cuñado dice que sí, pero yo dije que no, también se cayó. O sea, él no tumba. O sea, nosotros, si él no tumba, entonces nosotras nos manejamos en esa especie de tribu donde todos los niños se crían iguales, van a todo, hacen todo. Y es muy bonito ver que esa familia se mantiene así de unida, tomando decisiones en conjunto. Y la universidad, la decisión, carrera, qué tú te inclinabas, qué tú tenías, ya me dijiste que leías, aprendías 5 palabras que tu padre te ponía.
eso está bonito, eso está chulo y eso es formación desde el principio. Pero, ¿qué te gustaba a ti? O sea, Yo la quería familia. estudiar economía. ¿Por qué? Porque me parecía completa, me parecía que te daba una panorámica de, si tú querías cambiar un país, tienes que entenderlo desde el punto de vista económico. Pero entonces la matemática no era mi fortaleza. Que eso es básico. No era muy fuerte. Entonces mi papá me aconsejó y me dijo, si la matemática no te va Pero bien. normalmente uno decide una carrera porque estaba familiarizado con lo que alguien de la familia era. Sí, pero yo siempre he sido un poco diferente y nadie está familiarizado. Y tu padre Mi en papá la es familia. ingeniero civil. Mi papá es ingeniero civil. Okay. No había abogados, así que yo estudié Derecho, atendiendo esa vocación de la literatura y de lo que me gustaba. Cuando nos fuimos a inscribir, yo he sido siempre muy independiente, así que yo decidí pagarme yo la universidad. No me digas. Y para mi papá fue una gran sorpresa, porque te estoy hablando que es un gran super papá, es un super papá. ¿Pero qué edad tú tenías? 17. ¿Y qué tú estabas trabajando? Entonces yo empecé a ser recepcionista en Metalgas. ¿Dónde pienso? Donde pienso. Ay, Dios mío, ¿Dónde o sea que pienso? tú viste cuando arrancaron los aires. Así mismo. Y de ahí me fui a una firma pequeña de abogados, de Arsenio Toribio, y con eso pagaba la universidad. Por lo tanto, me fui a la Católica, que era la que yo podía Ay, pagar. pero tiene un mérito enorme de vida. Era la que yo podía pagar y esa pagué y ahí me gradué magna cum laude en la Pero Católica. mira, de verdad, orgullosamente te felicito, no me lo imaginaba. Uno lee a veces o escucha que alguien lo hizo, pero no me había tocado así alguien del día de hoy. Luego para la maestría, yo quería hacer maestría internacional en negocios, atendiendo esa primera intención de economía, ¿verdad? De Derecho Internacional en Negocios en Washington, donde el crédito costaba $900. Y era muy difícil entrar, pero yo dije, yo soy muy positiva, dije, yo encuentro una beca o algo yo voy a encontrar para poder financiar la maestría. Era muy difícil entrar, así que a mí se me ocurrió, si yo entro por la escuela de idiomas, a estudiar inglés, ya luego solo es un cambio de escuela. Entonces ya yo estoy adentro. Pero increíble, o sea que tú lo fue planeado. Ahorré $5.500. El programa costaba $5.000 y me fui para Estados Unidos, para Washington. El programa completo, con housing y todo, un semestre te costaba eso. Y me fui. Allá, gracias a Dios, me exoneraron 3 materias de las 4, porque yo había ido en agosto, pero no recordaba que en enero hacía frío. Así que yo fui sin abrigo y sin botas. Entonces, cuando me devolvieron el dinero, pude comprar abrigos, botas, porque yo estaba negada a pedirle a mi papá, porque era mi plan y yo lo iba a hacer. Entonces yo lo iba a hacer sola. Yo entiendo ahora lo que dijiste al inicio. Tu gran asesor y la consulta, el respeto y la sombrilla. Y que además que él estaba negado a que me fuera, porque papi decía, trabaja 2 años en Derecho, mira lo que te gusta, para luego, uno se especializa luego de tener experiencia. Yo le decía, es que si lo hago así no lo voy a hacer, me tengo que ir de una vez. Y entonces al mes de estar en Estados Unidos, que al principio no tenía los abrigos, que me dio neumonía, que no conocía a nadie, que todo era blanco, que me enfermé, yo le dije, mira, tú tenías razón, yo me equivoqué, yo me devuelvo, esto no es para mí. Entonces mi papá me dijo, pero ¿que te devuelves para dónde? No te dejo. Usted salió a hacer una maestría, usted regresa aquí con un título en la mano. Entonces tú tuviste 6 meses. Casi me muero llorando. En Washington. Entonces le digo, ¿qué hago? Me recomendó ir a la embajada como pasante. Yo como pasante, yo no voy a ir de pasante. Bueno, a la semana estaba llamando que si podía ser pasante. Me aceptan como pasante, iba unas horitas. ¿Y quién estaba de embajador en ese Momento? Bernardo momento? Vega. Wow, qué y yo chulo. dije, yo tengo que hacerme, me ponían a responder cartitas, yo tengo que hacerme importante en este sitio, ¿no? Yo me tengo que hacer importante. Como don Bernardo lo que le gustaba era leer, estudiar, no había internet casi. Entonces yo en la universidad imprimía el periódico y se lo llevaba cada vez que iba. Entonces él empezó a decirme, pero ven todos los días. Entonces ya me daba $10 diarios, $50 a la semana para el transporte. Y yo lo ahorraba. Yo se lo ahorraba porque tenía el dinero, yo se lo ahorraba. Y con eso luego hice otras cosas muy chulas. Oye, pero una estrategia, o sea, esa es una señora anécdota de vida, toda la juventud. Me niegan becas, todo me lo niegan, así que yo regreso a Santo Domingo y no le digo a nadie que me negaron nada. Yo me vuelvo en agosto, ya la universidad aceptada para la carrera, y entonces en julio me llama el embajador Vega
que si yo aceptaba, que si yo quería, que se había ido alguien, que si yo quería trabajar allá. Entonces me daba el dinero para poder estudiar, por tener trabajo, y me daba la visa para poder vivir. Así que, pero me pidió algo. ¿Y cuánto tiempo se te convirtió? 3 años. Lo que iba a ser 6 meses. Lo que iba a ser 6 meses que se convirtió en 3 años. Y pero fue una gran experiencia. Tu papá fue que se te paró. ¿Qué hubiese sido si tú echas para atrás? O sea, la historia era totalmente otra. Completamente otra, completamente otra. Wow. Entonces, bueno, don Bernardo me da la oportunidad y él me enseña, y con él yo voy por primera vez a la librería del Congreso, a la biblioteca del Congreso, y él me enseña a investigar y cómo se hace un proceso de investigación y de análisis y de captura y luego de transcribir eso. Fue un gran profesor, alguien a quien le agradezco un montón. ¿Y la maestría, todo fue un éxito? Salí en los números, en el top 10 de la maestría, pero fue un gran sacrificio, era en otro sistema, en otro idioma, con un trabajo a tiempo completo, donde yo entonces estudiaba y dormía 3 horas diarias para poder hacerlo. Como tú bien dices, y de disciplina. O sea, Mucha tú te disciplina. organizaste. Y cuéntame la parte, ya sea la parte educativa, profesional, pero ya tú dejaste de ser encofrada, tímida, o ya Washington te ayudó a tú. No, porque yo de niña siempre fui muy extrovertida, muy abierta. Fue en la adolescencia. Pero ese cambio. allá tú estabas suelta. Sí, sí, sí. Y Cuéntame de la vida. Conté con Washington. amigos que eran familia. Exacto. Conté con amigos que eran familia, que siguen siendo familia. Esos amigos siguen siendo los mismos. Eunice Lara, Virgilio Mota, Virginia, siguen siendo los mismos. Y don Bernardo fue de verdad. Lo chulo de Washington es las direcciones, porque la calle son números y letras. Sí, sí, Eso fue una es experiencia, claro, para mí agotadora, porque yo no podía hacer todo lo que ellos hacían. Yo tenía que estudiar, tenía que limpiar, tenía que cocinarme la comida el próximo día, tenía que estudiar en otro idioma, en otro ¿Y sistema te llegaron legal. a proponer seguir la carrera Sí, claro. en ese mundo diplomático? Sí, podía como quedarme. profesional. Podía quedarme en el mundo diplomático, podía quedarme en otra empresa trabajando, tenía ofertas de trabajo en otras empresas, pero yo tenía la ilusión de devolver al país, de que yo tenía que volver y ejercer ¿Cómo lo que yo había era aprendido. para lo que te toca hoy en día, en aquel momento de ti? ¿Qué tan difícil era explicar de where you from? Entonces ahí veníamos con unos paréntesis porque no estábamos tan posicionados en el mundo turístico como hoy. ¿Cómo? Haití era más conocido. Sí. Haití era más conocido que República Dominicana. Nosotros teníamos que gastar como explicar mucho. Sí, había que explicar, para había que explicar mucho. Entonces ahí era donde tú te das cuenta el posicionamiento era muy, muy pobre. Era muy pobre todavía, no se conocía República Dominicana. Entonces cuando tú regresas, ¿cómo sigue la historia aquí? Vengo, nadie entendía lo que yo estudié. Así. O sea, tenía que gastar explicando. Que nadie me dio trabajo. Yo fui ni los pelleranos, que hoy somos grandes amigos y los adoro. ¿Y a qué nicho tú querías entrar? Yo quería hacer inversión extranjera. Ok. Y estamos hablando del 99, ¿no? Roberto Herrera te hubiera contratado, pero no existía nada de eso. Entonces nadie entendía que tú estudiaste, es lo mismo, yo no entiendo. ¿Y entonces vine a trabajar, pero yo quería trabajar, así que trabajé en la oficina de promoción de inversión, en la OPI, con Eddie Martínez. Ah, un tremendo ser humano. Un tremendo ser humano, un gran guía, alguien que me enseñó muchísimo. Tengo anécdotas con él muy chulas. Muchísimas oportunidades. Y un gran profesional. Entré como asistente de él, de lo cual aprendí muchísimo. Y luego me puse a cargo del parque cibernético. Luego cuando él fue al CIRD me llevó como consultora jurídica. Así que ahí me fui creciendo junto con él. Nunca se me olvida que yo tenía una cita con él en su oficina ahí en la OPI. Tenía una pantalla de computadora porque él era muy de tecnología. Sí. Y ya yo estaba en el antedespacho que iba a entrar. Y él salió y me dice, Miguel, tú eres de confianza. Me acaban de poner una reunión con la gente de IKEA, que IKEA estaba en el proceso y me acaban de poner una reunión, pero si lo dejo ahí solo, a Edesur o Edenorte, se lo comen vivo, yo tengo que cuidarlo. Claro, Eddie, no hay problema. Oye, él lo llevó de la mano hasta que eso se lograra. Un gran promotor de las inversiones, con quien además se aprendía, porque tenía un nivel de compromiso y de ética y de profesionalismo. Pero eso para ti fue una formación muy áspera, tener tu capacitación, tu profesionalidad y un
y una oficina recién en desarrollo. Así mismo. ¿Y Fue qué una gran pasó entonces oportunidad. después? Luego bueno, duré mucho tiempo. También trabajé con Mustafa Bonaba en algún momento, en varios momentos. Oh. Trabajé con Mustafa, que fue también un gran apoyo, una persona que siempre me apoyó y una persona a quien le guardo un cariño enorme. Volví con Eddie Martínez, me quedé muchos años y ahí ya me casé, tuve hijos, ahí quería dedicarle tiempo a los niños. Okay. Y entonces me fui a USAID por un año a terminar el último año de implementación del DR-CAFTA y luego me quedé como consultora muchos años. Ahora yo entiendo de dónde viene toda tu visión de estas alianzas, empuje. Tienes un olfato previo de que había que poner sobre la mesa estos acuerdos y esta visión que tú tienes. O sea, tú tienes una... O sea, no es fortuito porque ser vicepresidente ejecutivo de Azonadores. Ya tú Hay una tenías, formación, sí. Pero qué bien. ¿Y cómo tú terminaste en lo de los roneros? Mira, me engañaron. A mí me hubiera gustado eso, pero con 2 fundas de hielo atrás. Yo pensé como esas reuniones tenían que ser como un can. Señores, vamos a probar esto. No, era muy seria la reunión. Muy seria. Una super escuela. A mí me llama quien estaba en ese momento, Mario Pujols, que se iba de Adoprom. Él me recomienda, yo no sabía nada de ron, nunca había tomado ni siquiera ron. No me gustaba el ron. Y le cogí, yo soy muy gremial, yo creo mucho en los gremios, yo creo mucho en la asociatividad y en lograr las cosas en conjunto. ¿Y lo que retomaste te fue fácil o hubo que trabajar más en el sentido? Sí, ahí. Bueno, él me dijo, mira, tú sigues tus consultorías, esto es muy fácil. Bueno, tuvimos una crisis con alcohol adulterado, donde tuvimos una pérdida de vida de más 500 personas, que fue algo muy lamentable, muy difícil, y fue una crisis importante de manejar. Así que ya no era algo de 1 o 2 horas, ahí hubo que trabajar muy fuerte. Y luego por cada una de las cosas que eran prioritarias para el sector, un sector apasionante. Cuando tú entras al mundo del ron te enamoras de la manera y de la calidad con la que aquí se hace el ron dominicano. Y también es la institución o el producto que más atacan cada vez que hay reforma. Es el que más atacan cuando es un producto emblemático de aquí. Estamos posicionados entre los 3 mejores del mundo. En España es el destilado que más se vende. Así es, correcto. Entonces es algo para sentirnos sumamente orgullosos. El ron, la verdad... En vez de pensar en volumen, lo que estaba en proceso, castigarlo con carga y obviamente eso... El ron genera empleos, pero también es parte de nuestra tradición, de quién somos. Hay pocos productos que nos identifiquen tanto como el ron dominicano. Tienes toda la razón. Yo pienso que tenemos que porque el mismo puro, que estamos muy bien en el cigarro, está relacionado con otros destinos que obviamente en su momento tenían mayor inversión, que no la tienen ahora y nosotros la hemos capitalizado, pero el ron es otra melodía. Eso siempre ha sido el más... Y es artesanal y termina siendo, o sea, hay un proceso industrial, pero al final termina ese maestro ronero dando el toque, esas barricas. Es algo que tú duras 8 años, 4 años. Entonces te volviste para ya sacar. después... No, me encanta. O sea, ya después Me gusta el ron, pero me gusta más el proceso y la pasión. Si tú hablas con ellos... ¿Cómo eran las reuniones de ustedes de consejo? ¿A qué hora? Pero no se tomaba ron. No. Ya al final tal vez se puede hacer un brindis, o si alguien tenía un producto nuevo, para pues presentarlo se sacaba, ahí. lo presentaba. Pero es un gremio unido. Es un gremio unido, sólido, son gente que creen en lo que están haciendo, que le apuestan a la calidad, están entregados. La pasión que hay en el sector del ron es impresionante. Porque yo creo que hay mucha gente en todas estas asociaciones y todo. La palabra clave, la unión para fines del éxito en común. Lo son. Y pero además, algo más importante que ser unidos, son excelentes seres humanos. Y cuando una gente buena se involucra con otra gente buena, van a salir cosas buenas. Suman. Sí. Mira una cosa, y entonces ya estamos acercándonos más para acá. Ya el escenario que tenemos. Dime, en el sentido después, se presenta la oportunidad de Azonadores. ¿Cómo tú tomaste eso? Tú dijiste vamos arriba. Tampoco venía de la industria, tampoco conocía el sector. Por eso te digo. Te comenté la última vez que hicimos un Hablemos de Turismo, que cogiste esto, lo doblaste, bolsillo chiquito de los jeans, y lo dominas de una manera que me quito el sombrero,
hemos venido haciendo entrevistas, yo te dije que estoy a la orden 24/7, pero ya tú te fuiste muy lejos, ya tú... Para nada. Yo sigo en mi mesita, tranquilo. Pero cuéntame, ¿cómo te tomó esto? ¿Con quién consultaste? ¿Cómo una decisión así se toma? Primero consulté con mi papá, consulté con grandes amigos, gente cercana, y todos me dijeron que no lo hiciera. No. Incluyendo a mi papá. No. De verdad. Porque ya estaba muy bien posicionada en consultorías, en Adopron era un trabajo seguro y muy cómodo y lo manejaba muy bien, con gente que me quería y me respetaba mucho, entonces no había tantos riesgos, no había riesgos. Como mamá de 2 niños, hay riesgos. Ya tu horario, que tú a tenías veces toda tu cosa trabajaba encaminado. mucho desde casa, entonces ya hay riesgos que a cierta edad la gente no se toma porque tiene 2 niños que mantener y que tienes que hacerte responsable, no puedes asumir riesgos que te salgan bien o te salgan mal, tienes que ir a las cosas seguras. Así que en eso se basaba un poco el consejo de los demás, pero yo al final siempre me voy a llevar mi intuición. Y No, yo entiendo ya que la palabra no, tú nada para contra, no te tires, bro. a veces. Y yo decidí asumirlo, entonces cuando tomé la decisión, con quien sí hablé fue con mis hijos, para ver si ellos estaban dispuestos, porque es quienes ¿Qué edad sí, tienen los dos? hoy tienen 17 y 15, Okay. pero quienes sí tenían que estar dispuestos a pagar el precio que implicaba esta posición eran ellos. Entonces, ahí sí yo no estaba dispuesta. Ahí va acorde el refrán del corazón de la llama lo conoce el cuchillo. Ellos eran los que tenían que darte esa... Ellos eran los que tenían, o sea, al final la decisión era Qué mía, bonito reconocimiento. pero ellos tenían que estar de acuerdo porque era su tiempo el que se iba a sacrificar. Ya. Era parte de sus historias, de su adolescencia, de su mamá acompañarlos a un juego, a un viaje. Ya eso no iba a suceder por cierto tiempo para lograr otras cosas o porque mamá quiere otras cosas. Y ellos estuvieron completamente on board, son los primeros que me apoyan, son los primeros que están contentos, no tienen problema en irse solos a todo. Y los que te dijeron que no, hoy, que siguen siendo amigos, está tu papá, que a mí me gustaría tener ese termómetro, ¿qué dicen? Hoy están muy orgullosos de que se equivocaron y de que yo creí en mí y que lo hice por mí. Están muy contentos con lo que yo he logrado. Ya yo sé, cuando te pregunten algo, dile que sí, dile que sí, no le digas que no. Vamos entonces ahora, vamos al bambo del punto de vista de lo que a los dos le tenemos ya tú le tienes mucha pasión, Sí. Algo que yo le tengo muchos años de pasión. Yo lo disfruto, lo gozo, veo los éxitos de gente que ha crecido. Un sector maravilloso, el encadenamiento, como tú lo dices, es correcto, un respeto internacional. Yo he hablado y he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente cada vez que hacemos esta feria, que yo me involucro, oigo, escucho, y los comentarios son sumamente positivos, sumamente buenos. Qué bueno. Aquí estoy mezclando ya un Amigos Podcast con un poquito de Hablemos de Turismo y no puedo perder la oportunidad. Dime esta experiencia. Mira, yo siempre te he dicho que este es uno de mis favoritos, de mis eventos favoritos, por el encadenamiento que genera. Yo creo en el encadenamiento. Tú me llegaste a decir que el favorito eran las reuniones de lo de la Asociación de Ron, pero ya ya cambié. Ya hemos cambiado. Esta expo, hemos tratado de tener una expo organizada, más organizada. Como siempre, como dijimos el año pasado, la expo siempre ha venido creciendo. Siempre, cada año ha sido mejor que el anterior desde que nació. Y tú creo que me contabas cómo nació la expo. Sí, era una cosa, palito. Edwin Pereira, una mesita que no llegaba a 1 metro con 3 cositas que creo que le puso barniz para que brillara. ¿Quién es hoy? Hoy tenemos 145 empresas aquí, 300 y pico de stand, 40 subsectores representados. Tenemos artesanos, tenemos mujeres productoras, tenemos Campo Conecta aquí vendiendo, tenemos equipos, tenemos equipamiento de cocina, seguridad, 40 subsectores. Tenemos una expo que visualmente tratamos también de mejorar. Me imagino que tú haces un levantamiento post, esta es la tercera que te toca. La segunda. La segunda. Pero haces un levantamiento de qué mejorar, claro. Y obviamente claro. Aquí hay un reflejo de esa respuesta. Es salón de presentación, los espacios, el esfuerzo de cada expositor, porque tú le estás vendiendo la calidad del evento. Entonces,
Eliminamos el papel, tenemos códigos QR en las columnas para que esa distribución de stand la encuentren, ese directorio lo encuentren, para que vean el programa de cada día. Además hicimos un programa complementario mucho más robusto. Tuvimos talleres de ordenamiento territorial, que son los temas que la región está pidiendo. Tuvimos otro de sostenibilidad, que es un eje del que tenemos, al que tenemos que apuntar. Tuvimos un encuentro con la prensa, con los proyectos de responsabilidad social en los que estamos involucrados. Que ahí te tengo que decir, él lo dice en la entrevista que le hice a Tomás Sartori, pero tú me lo motivaste desde el punto de vista de que estaba en proceso. Bueno, tuve la oportunidad de, con Tomás Sartori, oír el testimonio como tú le has dado el impulso, la fuerza, porque él tiene, obviamente, Nico juega un papel en su vida muy clave. Claro. Todo no escapa a él solo, sino hay muchas situaciones. Pero el llevarlos a esa capacitación, el Estudio Lab, la Fundación Futurum Educandi, y obviamente lo que hay detrás a nivel de instituto de formación, pero tú juegas un papel importante en ese paso. Tengo una anécdota de la entrevista, dice, yo estoy, después que grabamos, me traen unos quesitos y unos pancitos, y le digo yo a la jovencita que lo trae, Angeli, digo yo, no, mira, yo estoy a dieta, puedes quitar el pan, y me dice, ¿a dieta? Oye, esta confianza, a dieta. Pero oye, me robó todo. Pero eso es lo que tú sientes ahí adentro, y obviamente tu esfuerzo ayuda a que eso se sienta masivo. De la presentación de ayer, que esto no se lo he dicho a nadie, 2 amigos en común que estaban ahí de prensa lloraron de lo que se sintió ahí adentro. Entonces, ese papel, tú tienes esa vena de visión, olfato, y ahora entiendo de dónde viene, y tienes la oportunidad se juntó la oportunidad con ese conocimiento. Así es. De que de verdad, y es tomando un eslogan del ministro Collado, es el ministro Collado que dice que el turismo es para todos. Entonces, tomando ese mismo eslogan, nosotros queremos de verdad acercarnos a que el turismo sea para todos, y que cuando hablamos de todo, hablamos también de esas personas que a veces están excluidas de la sociedad, no del turismo, de la sociedad, y traerlos, y que ojalá otras industrias y otros sectores quieran replicar esto y darles una oportunidad a la inclusión, a las mujeres víctimas de violencia, en el caso nuestro a las agricultoras, para que puedan vender en ese kilómetro cero a los hoteles, que sigamos dando oportunidades a esos que tienen menos oportunidades que nosotros. Tú sabes que me comprometí a conseguirle unas becas de inglés para los niños. Ay, qué bonito. Que no son niños, son adolescentes. No son niños, no son adolescentes, son hombres y mujeres. Hombres y mujeres, todos tienen más de 18 años. Pero tienen para poder trabajar. esa responsabilidad. Ahora van a entrar a trabajar en los hoteles. Ahora empieza ese proceso. Y van a estar en Restaurant Week, que aprovecho esa cuña, Restaurant Week. Bien. La semana que viene en Santo Domingo, en varios de los restaurantes podrán encontrarlos a ellos que van a estar participando. Allí, agenda. Yo le pregunto a todo el mundo, y te lo he preguntado antes, ¿qué nos falta? Que tú, con el power que tienes en la mano, vas a utilizar toda la fuerza para llevar a cabo eso que está en tu bucket list, del punto de vista de cosas que tú vas a aprovechar. ¿Qué nos falta? Mira, en un sector tan dinámico y con tanto, tu palabra clave y mía, encadenamiento. Nos falta implementar eso mismo que el ministro dice, porque la verdad que su visión para mí es absolutamente correcta, que es diversificar. Comenzamos y lo hemos hecho muy bien con Sol y Playa. Y dentro del Sol y Playa ya estamos diversificando, ya estamos en alto lujo, ya estamos en turismo de boda, o sea, ya dentro del Sol y Playa estamos diversificando. Pero tenemos mucho todavía por lograr en el turismo, tenemos mucho para crecer. Tenemos el turismo de ciudad, el turismo de compra, tenemos el turismo deportivo, el gastronómico, que somos buenísimos hoy en la gastronomía, tenemos el histórico, el religioso, el cultural. Tenemos tanto hacia dónde, y en la medida en que diversificamos el turismo, diversificamos las regiones que impactan el turismo. Porque cuando hablas de turismo médico vas a tener que hablar de Santiago. Ya Santiago se está posicionando en turismo médico y en turismo de convenciones. Una ciudad que nunca había hablado de turismo,
Entonces ya tú vas a tener que hablar de La Vega con el Santo Cerro, de Altamira en Puerto Plata, tendrías que hablar de Cabarete, tienes que hablar de Miches, de Samaná. O sea, cada región, de Nagua, de Río San Juan, de Bonao, cada región tiene mucho que ofrecer. Y en la manera en que diversificamos, van aumentando la cantidad de regiones y el encadenamiento que produce. O sea que la clave nuestra es la diversificación. La capacitación es una pieza clave. Tenemos la suerte de que Infotep de verdad está haciendo un trabajo. Pero hay otro paso. Es que la tecnificación es importante. Comenzamos una mesa de trabajo con Infotep para ver todo lo que están haciendo, todos los cursos y todos los centros que tienen, tener unos grupos desde hoteles y restaurantes, estudiar los currículos, mejorar en cuanto a la demanda que requerimos nosotros, poder luego hacer un train de trainers para poder entrenar a los entrenadores de Infotep. Pero lo bueno es que tenemos toda la buena voluntad del director Santos, del profesor, de querer hacerlo y de querer transformar. Ahora vamos a trabajar duro con 2 escuelas que se tienen, la de Villa Suiza y una que está en Barahona. Y con esa vamos a trabajar de manera ardua para ir preparando tanto para ese ecoturismo como para ese turismo de Pedernales y del sur que se viene afianzando. Tu bucket list personal, esto te conlleva mucho tiempo de tu lifestyle, familia, madre, etcétera. Pero todo el mundo tiene una listica de yo no puedo dejar de hacer esto tarde o temprano, ¿qué tú tienes? 2 puntos que tú puedas mencionar que... Yo estoy haciendo justo lo que quiero hacer, Miguel. Ese es tu día a día. No. Es que mi día a día era lograr que el sector productivo aumentara. Esa era una de mis metas. ¿Y cuál es un escape que tus hijos te dijeron, ok, está bien, termina eso, pero tenemos que hacer esto un día? ¿Qué hay en esa gente? En ese escape puede haber teatro, mis amigas juegan un rol preponderante, hablar con mis amigas y pasar un rato con ellas, la playa, la montaña, ver la montaña, no caminar la montaña. ¿Cuál es tu lugar favorito país? No, hay muchos lugares, pero hay un sitio... Pero hay uno que te da pan. Que a mí me gusta mucho, que está después de... que es de los León Jiménez. Que está, espérate, tú estás hablando de Manabao, de Manabao, yendo de Barahona. Después de Barahona. Arriba, ok. Eso para mí es espectacular. No, solamente el silencio y el ambiente de allí. Para mí ese lugar es espectacular. Las playas nuestras y las montañas, a mí me gusta mucho estar desde la montaña, el frío. Es que yo creo que eso es lo que tiene República Dominicana, que tiene tantas cosas que tú no... Tú sabes que a mí cuando me preguntan yo, mi casa, porque es que ya como que tú no Bueno, mi lugar favorito de todos es mi patio. Es mi patio. Mi patio es mi lugar favorito del mundo. Religión. Dios para ti, el papel que juega. Total. Tu recomendación de no deje de ir a alguien, no deje de probar este plato, no deje de tomarte este trago. Bueno, no deje de probar el ron dominicano, evidentemente. No dejes de comerte un sancocho, chicharrón. Tú sabes que el sancocho ya no como antes, ahora es como el pollo partido en 7, ya no están las 7 No, son las 7 carnes. Sí, pero que eso no es original. De 7 carnes y con bollito de plátano. Y esa recomendación es un buen sancocho. Ese sancocho que tú así dices, lo logré, lo recomendé, ¿dónde tú lo mandarías? ¿Santiago? Fui en un lugar que se llama, lo acabo de probar, se llama Paestela. Un escándalo. O sea, de comida dominicana, un escándalo. Pero un escándalo. Un escándalo. Pues esos son de los detalles que uno está conociendo tuyo. Buenísimo. Y finalmente, ¿qué tú me quieres dejar como un mensaje bonito tuyo? Tú siempre has dejado un mensaje bonito, pero algo que tú no quieras perder la oportunidad, pero ya como el ser humano, no la profesional, abogada, toda esa experiencia de mundo, vicepresidenta ejecutiva, no. Yo creo que seguir tus pasiones, combinarla, esa pasión tiene que estar combinada con el talento, porque si no, no vas a llegar muy lejos. Tiene que haber talento y pasión. Eso es correcto. Lo próximo que tiene que haber es mucha disciplina, o sea, tener metas claras y cómo las vas a alcanzar, logrables, y eso va a exigir mucha disciplina. Para todo se paga un precio y hay que elegir para qué lo estás pagando, ¿verdad? Hay algo por ahí que dice, ir al gimnasio es caro,
y engordar es caro. Entonces elige tus batallas, elige qué tú quieres y para eso va a exigir disciplina. Y yo pienso que al final está enfrentar el miedo. Todo lo mejor siempre está al otro lado del miedo. ¿Cómo tú defines bien cortico éxito? En mis hijos. Nada, usted es una montra. Muchas gracias. Era, ay, gracias, gracias porque yo sé, te saqué del nivel que tú estabas cómoda, que estamos hablando siempre lo mismo. Te iba a decir, iba a comenzar diciéndote que cuando a uno se sabe todas las respuestas, llega Miguel y te cambia las preguntas. Eso es parte de ser amigo y parte de cómo es Miguel Calzado, o sea que yo en esto soy, y lo digo, ni soy periodista ni entrevistador, yo simplemente disfruto, aportamos, sumamos, nos restamos, pero me es más fácil sumar cuando estoy rodeado de gente que tiene mucho que aportar. Gracias. Y que tiene ya en los mismos aplausos de la rueda de prensa, en el trato de fotos y todo, tú ves la calidad humana de lo que tú estás llenando. Y tú tienes que, de verdad, llegar a tu casa, poner la cabeza en la almohada y sentirse orgullosa de lo que tú has logrado. Sé que no es fácil, Junto con un tremendo pero equipo. Tienes un equipazo. Tremendo. Un tremendo equipo. Y un presidente que me ha dejado trabajar y confía también que no mucho. podemos dejar de mencionarlo porque él te mencionó a ti, Sí, pero don de Papo verdad ha que sido- Papo, yo lo David le fue tengo- un gran mentor para Sí. mí y una persona a quien siempre voy a tenerle muchísimo respeto, cariño. Y don Papo es un referente, es una persona con una sabiduría. Yo le tengo, hay una relación Hay una amistad sabiduría cariñosísima, increíble pero en muy, él. y tiene un Y sabe olfato, cuándo sí, cuándo no, cuándo soltar, cuándo dejar. Guía con esmero, con preocupación. pero son un maravilloso equipo. Sí. Así que de verdad felicidades. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad, una entrega tan chula de Miguel Calzada León, mi amigo. Me la comí con Águila Endor como amiga. Y gracias nuevamente y felicidades por el éxito de esta versión en el 2025 en Blue Mall Punta Cana, versión 37. Es mucho. Es mucho. Muchas Nos gracias. vemos la próxima.